hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Debe haber muy pocos seres humanos, para no ser absoluto, que no les interese avanzar. Yo creo que todos queremos avanzar en la vida y tenemos que entender que es avanzar. No solo en el área económica, en las oportunidades que se nos brindan, sino también avanzar en la vida espiritual. El deportista quiere mejorar su récord. No hay deportista que se pase 4 años esperando una olimpiada sin trabajar duro para obtener un mejor resultado en los Juegos Olímpicos. No hay maestro que no se prepare diariamente para que sus clases queden cada vez mejor y los alumnos aprendan más. O sea, todo el mundo quiere avanzar. Las personas tenemos propósitos y metas que definen lo que vamos a hacer en el futuro y que nos ayudan a inspirarnos, a motivarnos para prepararnos cada vez mejor, para estar listos para la profesión, para lo que queremos ser en la vida. ¿Cómo piensas avanzar tú en este año 2025? Quizás vas a ser un poco cauteloso o vas a apelar a la espontaneidad del Espíritu para que sea Dios el que con una varita mágica te cambie y te muestre un nuevo camino. ¿Cómo piensas tú hacerlo para este año? ¿Cómo quieres que Dios obre en tu vida para que tu vida no sea una vida estancada, sino que tenga resultado, que tenga un fruto espiritual de esa relación que has establecido con tu Señor y Salvador Jesucristo? Hay una historia que nos habla, y hoy básicamente, porque el problema no es avanzar solamente, es obvio que todos queremos avanzar. El asunto no es avanzar, es cómo lo hacemos, cómo avanzamos. Porque a veces avanzamos a la loca, a veces avanzamos sin propósito, sin visión, sin algo definido y determinado de antemano. Y no es así como se debe avanzar. La propuesta, en base a lo que la Escritura nos enseña, es avanzar en la fe, pero avanzar con sabiduría y con gracia. Y voy a explicar por qué yo pienso que esta sería una buena manera de avanzar en el 2025. Hay una historia de un padre que veía que su hijo se enojaba con mucha frecuencia. Y todos los padres quieren transmitir una enseñanza, educar a los hijos. Antes de castigarlos, siempre debes educar. Entonces este padre le dijo a su hijo, bueno, cada vez que te enojes, vas a clavar un clavo en la pared. Era una pared de madera, una cerca. Así que cada momento que tú sientas un fuerte enojo, vas y clavas un clavo en esa pared. Y así hizo el hijo. No preguntó mucho, le dijo, está bien papá, cada vez que yo me enoje voy a clavar un clavo en la pared. Y así, cada día, cada momento, durante todo un año el hijo clavó muchos clavos en aquella pared. Porque fueron muchas las veces que se enojó en gran manera. Luego de terminado ese año, el padre se acerca a él y le dice, ahora hijo mío, quiero que saques cada uno de esos clavos. El hijo, sin replicar, cogió y sacó todos esos clavos y le dice, fíjate cómo ha quedado la pared. La pared estaba casi totalmente destruida, llena de orificios por aquellos clavos que había introducido. Cada uno significaba un momento de ira, un momento de enojo, algo muy malo que había ocurrido en la vida de aquel joven. Entonces el padre en ese momento dio la enseñanza y le dijo, mira, así ha quedado tu vida y probablemente la vida de muchas personas a las cuales tu enojo y tus ofensas han dañado, como has dañado durante todo el año con los clavos esta pared. Mira, qué importante en la vida es la sabiduría. Qué importante es saber el cómo de las cosas. Yo lo decía hoy en la mañana, tenemos mucha información bíblica.
tenemos mucha información mediática de la Biblia, de las predicaciones. Tenemos mucho, no es como antes, que solo eran cartas que eran enviadas con palomas o en un camello, en la alforja de un caballo. Hoy la información se mueve en segundos de un lugar a otro. Y lo que se dice en China se sabe en Estados Unidos en fracciones de segundo. Entonces, lo que se trata es de tener un discernimiento y una sabiduría para encontrar qué cosas vienen verdaderamente de Dios y tienen un fundamento firme basado en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros analicemos que cada decisión que usted toma en la vida, con esa información bíblica y teológica que recibe, va a tener consecuencias. Por eso el primer paso es aprender qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es lo puro, qué es lo que está en sintonía con el Evangelio de Jesucristo. Esto me sirve, esto me ayuda, me hace crecer. Esta decisión que voy a tomar puede traer consecuencias desfavorables en mi vida, como aquel joven que tenía un problema con las emociones. Las emociones a veces nos controlan, nos dominan y nos transforman y nos conviene en algo muy feo, en algo que nos cierra las puertas. Por eso es importante nosotros saber cómo vamos a avanzar y definir en qué consiste este avance espiritual que yo les propongo a mis hermanos y que está basado en mi experiencia y en mi conocimiento sobre la palabra, pero que puede ser diferente en cada uno de ustedes. Y es muy cuáquer, cada quien tiene su propia experiencia con Dios. Aquí no hay recetas que van, no es como cuando tú tienes un catarro que te mandan una receta y te dicen haz esto y vivirás. Y ya, se te va a quitar la gripe. Por eso también, incluso en la medicina, se dice, no hay enfermedades, sino enfermos. Esto lo escuché mucho yo en Cuba, decir, no sé hasta qué punto es válido, pero se habla de personas enfermas, no de enfermedades, porque cada enfermedad actúa de una manera muy particular y a veces diferente en cada persona. Las reacciones son diferentes. Hay medicamentos que le funcionan a unas personas y a otros no. Entonces por eso se habla no de enfermedades, sino de enfermos. Y en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros exponemos la palabra de Dios, la explicamos, pero al final son luces que van a iluminar los pasos de tu camino. Y es solo eso, es compartir una experiencia, mi experiencia, basado en la palabra de Dios. ¿Cómo podíamos definir el avance? Son 3 palabras clave que quiero que se grabe usted en esta mañana. Avanzar, pero ¿cómo avanzamos? Avanzamos con sabiduría, pero ¿qué pasa cuando nos falla la sabiduría? Cuando cometemos errores, porque somos seres humanos. ¿Qué pasa cuando no tenemos fuerza para seguir en el camino? Cuando perdemos la visión. ¿Cómo avanzar entonces? ¿Bajo qué? Bajo la gracia de Dios. Entonces son 3 palabras clave que quiero que se graben esta mañana. Avanzar, sabiduría y gracia. Y va a ver por qué son tan importantes para este nuevo año. Y ojalá que usted desde su propia experiencia pueda encontrar ese camino que le ayude a crecer, a mejorar en su relación con Dios y en los frutos necesarios para un crecimiento genuino de la fe. Hay otro ejemplo que quiero ponerle que implica también una mejoría. Ustedes todos hemos visto el capullo de una mariposa y sabemos lo difícil que es en un momento para ese gusano, esa oruga, salir de ese capullo. Es un tiempo doloroso, es un tiempo de metamorfosis, de cambio, de transformación, que es muy duro para aquel gusano, para esa oruga. Pero es tan necesario, porque sin esa transformación dolorosa, esa oruga no se va a convertir en mariposa. No va a poder volar, no va a cumplir su propósito. Entonces, mire lo que aprendemos de este ejemplo, ¿no? Aprendemos que como cristianos nosotros tenemos que siempre pensar en volar alto, en ir más allá de nuestras realidades, de lo alcanzado, de lo logrado y enfrentar esas
dificultades, porque las dificultades son oportunidades para crecer, para mejorar, para avanzar cualitativamente hablando. Por ejemplo, ¿qué entenderíamos tú y yo por avanzar? ¿Cómo lo podemos hacer? Desde mi propia experiencia. Por ejemplo, la psicología habla de avanzar y tiene que ver con un crecimiento personal y emocional, una superación de traumas y desarrollo de una mayor autocomprensión y resiliencia. Esa es la perspectiva del avance según la psicología. Lo enfoca en el individuo y en esa necesidad que tiene de superarse a sí mismo, de superar las dificultades, de completarse, de autocomprenderse y de superar los traumas del pasado. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, en especial esta carta de Filipenses, que de paso digo que es una de las cartas más hermosas, más alegres y que más fortaleza transmiten al ser humano. Pablo está poniéndose como ejemplo porque él ha pasado por muchas dificultades. Incluso tiene que enfrentar en sus viajes misioneros naufragios y toda serie de calamidades para cumplir la obra que Dios lo ha llamado a hacer. O sea que Pablo no tiene un ministerio nada fácil. En un primer momento no es reconocido como uno de los apóstoles que andaba físicamente con el Señor. Es incluso calificado como un abortivo en las palabras propias de él, y lo veían con un nivel espiritual inferior. Sin embargo, Pablo es el que lleva adelante todo este movimiento misionero al mundo de los gentiles, es el que saca la iglesia de Jerusalén de ese ostracismo, encerrada en sí mismo, encerrada en las tradiciones judías, y la lleva más allá. Pablo es el que hace, por obra y gracia del Espíritu Santo, avanzar la iglesia de Cristo, cumplir su vocación, su cometido de ir a todo el mundo y que toda criatura pueda recibir y pueda conocer del Evangelio de Cristo. Pero eso, dicho así, suena muy fácil porque solo vemos el éxito de Pablo. Pero ese proceso para alcanzar todos esos logros y esos avances en su ministerio se vieron marcados por muchas dificultades, por incomprensiones en la iglesia, por divisiones en la iglesia. Constantemente Pablo está hablando y llamando a la unidad, e incluso en una de las cartas en Corintios le dice: ¿acaso que Cristo está dividido? Porque unos dicen que son de Apolos, otros dicen que Cefas. ¿Acaso Cristo puede estar dividido? Entonces, incluso en sus viajes tiene que enfrentar, en el pasaje de Hechos capítulo 27 y 28, Pablo tiene que enfrentar un naufragio, una tempestad muy fuerte, y allí incluso lo pica la serpiente, pero Dios había estado con él y la presencia de Dios era tan poderosa en Pablo que todo eso había significado nada para él, y él seguía avanzando en el propósito para el cual Dios lo había llamado. Así que no termina ahí la historia de Pablo. Pablo es llevado incluso a Roma en este viaje de naufragio y lo llevan con criminales para ser arrestado allí y condenado a prisión domiciliaria. Pablo está 2 años en Roma preso, y aún así, en esas circunstancias tan difíciles, tan duras, pensando quizás humanamente: bueno, Dios, ¿dónde me has metido? ¿En qué rollo tan grande me has metido? Aún así, Pablo escribe esta carta de los Filipenses llamando a regocijarse siempre en el Señor. Regocíjense siempre en el Señor. No pierdan el gozo por las circunstancias, por las dificultades. No pierdan el enfoque de lo que Dios los ha llamado a hacer. Sigan predicando el Evangelio, sigan llevando adelante. Esa es la manera de avanzar de Pablo, en una relación muy estrecha. Por eso Pablo dice aquí, no pretendo haberlo alcanzado, no es que sea perfecto, yo no soy perfecto, dice Pablo, no pretendo mostrarme ante los demás como alguien sobrenatural, porque lo único sobrenatural que hay en la vida es Dios. Soy un ser humano cualquiera, pero eso sí,
Hay una firmeza y un carácter, pero también una sabiduría en Pablo muy grande, no solo para escribir cartas, para alentar y animar en la fe, sino para cumplir el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Amén. Y eso se llama fe. Fe con sabiduría, pero fe también con gracia, porque Él mismo se reconoce como el primero de los pecadores, como alguien que necesita de la misericordia y el favor de Dios para todo lo que va a llevar adelante en su ministerio y en su vida cristiana. Eso es lo primero que quiero destacar en esta mañana, ¿no? ¿Qué significa avanzar para un sociólogo? Puede ser el mejor de mejorar las condiciones sociales y las estructuras de la sociedad en que se vive. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, y la iglesia puede tener múltiples ministerios y servicios que ayuden a eso. Que en nuestra predicación no se basa en concepciones psicológicas o sociológicas, aunque son partes de la vida. Porque la iglesia responde a una sociedad, a una cultura, a relaciones incluso que se van entretejiendo en la sociedad. Y a veces relaciones pueden ser injustas. Hay pecado estructural, hay muchas cosas. Pero ese no es el propósito esencial de la iglesia. La iglesia está llamada a ser embajadora del reino de Dios, a ser una luz en una colina que ilumine el camino de la humanidad a Jesucristo. Porque ese es lo primero. Y lo primero no debe ser pospuesto por lo segundo o lo tercero. Aunque todo eso pueda ayudar en el servicio de la iglesia, lo importante es que la iglesia no pierda el propósito fundamental por el cual fue fundada, que es anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Es presentarle a la gente a un Cristo vivo que es capaz de transformar tu corazón, que te permite avanzar espiritualmente e incluso te puede prosperar materialmente, porque Dios actúa en cualquier área de tu vida si se lo permite. Es ese el objetivo de la iglesia, presentar a ese Cristo vivo que es capaz de transformar la vida humana y hacerla crecer. O sea que lo que tú y yo quizás humanamente podemos alcanzar es algo bueno, es destacable, pero nunca va a ser suficiente. Dios quiere más. Y no es porque sea un Dios egocéntrico, es porque es la única manera de ser sal y luz en medio de una humanidad que cada vez se torna más difícil de vivir. Yo no sé si usted tiene esa experiencia, no quiero tener una visión negativa de la historia humana, pero la historia humana podemos definirla de una manera simple. No soy un teórico ni un historiador, pero como yo la veo, es una historia de avances y retrocesos. Usted lo puede ver así en las relaciones internacionales. Avances y retrocesos. Y a veces están en un punto inferior de lo que había alcanzado, de algún tratado que se había logrado. Lo podemos ver en diferentes países, en las relaciones políticas. Avances y retrocesos. Y la vida cristiana también puede ser caracterizada por esos avances y esos retrocesos. No hay cristiano que siempre vaya adelante. A veces caminamos 5 pasos y retrocedemos 3. A veces vienen circunstancias que nos hacen retroceder. Pablo pudo haber retrocedido en su ministerio con tantas dificultades, pero una cosa hizo: confiar en Dios, proseguir adelante, porque tenía bien claro el sentido de su vida. Nosotros no venimos aquí a la iglesia simplemente a contentarnos, a cantarnos, a vernos cada domingo. Hay un propósito eterno más allá de todo eso. Eso lo puede hacer cualquier grupo humano. Nosotros tenemos un propósito y una vocación de llevar el Evangelio de Cristo. Somos como una antorcha en medio de la oscuridad que alumbra el horizonte de una humanidad que cada vez se vuelve tan compleja y tan difícil de vivir. Entonces tenemos ese mensaje de esperanza para gente que se encuentra perdida, para gente que ha buscado refugio en droga,
para gente que ha buscado refugio en alcohol, en entretenimiento, en lo que sea. Tenemos ese mensaje en nuestro poder y es el deber tuyo y mío de compartirlo. Era lo que hacía Pablo, porque sabía que tenía un galardón que trascendía las circunstancias y las dificultades de la vida, que era el premio de la vida eterna. Entonces esa convicción profunda lo motivaba cada día, lo ayudaba a crecer, a avanzar en fe y en relación con Dios. Y sabía que Dios estaba a su lado. Tenía esa convicción profunda, Dios está conmigo. No importa las dificultades, no importa los leones, no importa los naufragios, no importa las tormentas, Dios está a mi lado. Dios me preserva, Dios me mantiene firme, Dios me da fortaleza y me anima en cada momento para seguir haciendo lo que Él me llamó a hacer, que es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces cada quien tiene que encontrar ese lugar en la viña del Señor. Cada quien tiene que encontrar ese propósito eterno que va más allá de ti como ser individual, que va más allá de las circunstancias y de la visión que tú tengas de la realidad. Dios nos da una nueva mente en Cristo, una manera diferente de vivir la vida, de manifestarnos y de expresar nuestra fe y nuestro gozo en Él. Entonces, el llamado es hacerlo con sabiduría. ¿Recuerdan a Salomón? ¿Qué fue lo primero que pidió Salomón para gobernar a su pueblo? Sabiduría. Fue el hombre más rico de su tiempo, pero eso fue lo que le pidió a Dios, no le pidió otra cosa. Salomón, Señor, dame sabiduría para gobernar a mi pueblo. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es esa reverencia a que todo lo que yo voy a hacer en mi vida, las decisiones que voy a tomar, son para honrarte a ti, Señor. Son para darte la gloria. Donde quiera que tú me lleves, ya sea en Corinto, ya sea en Creta, ya sea en un barco, en una iglesia, en un trabajo, yo estoy aquí para honrarte, para glorificarte, para dar testimonio de tu grandeza, de tu amor, de tu gracia salvadora. Y tengo que trazar una vida así. Tengo que expresarme de esa manera en las relaciones que voy entretejiendo en la vida. Por eso es importante el estudio constante de la palabra. La oración que me ejercita en mi fe. Que me pone en contacto con esa fuente de poder. Porque nos cansamos, hermano. Incluso nos cansamos de hacer el bien. No sé si usted ha tenido esa experiencia, pero a veces hemos hecho tanto bien y hemos recibido tan poco a cambio, y aunque ese no es el sentido de hacer las cosas buenas, lo hacemos sin esperar nada a cambio, pero en la realidad, en la práctica, nos queda como un sinsabor. He dado tanto, he ayudado tanto y he recibido tan poco a cambio. Y nos queda ese sinsabor a veces de la vida, ¿no? De dar y no recibir. ¿Cuántos sinsabores habrá vivido Pablo? ¿Cuántos sinsabores habrán vivido toda esta nube de testigos que se mantuvieron fieles y perseverantes a través del tiempo, de la historia y de las situaciones más críticas del mundo? ¿Cuánta sabiduría había en Nehemías para reedificar los muros destruidos de Jerusalén? Pero cuánta oración había para conectarse con esa fuente de sabiduría y saber discernir los tiempos y tomar las decisiones adecuadas que dieran cumplimiento al propósito al cual Dios había llamado a ese gran hombre de Dios. Sería muy extenso el hecho de citar tantos ejemplos y testigos de fe que han perseverado, pero han perseverado con sabiduría. Mire, usted, el leñador antiguo, ¿no? Porque ya los de ahora usan sierras eléctricas, ¿verdad? Pero el leñador antiguo tenía un principio. Uno tenía que ser la técnica con que usted tala el árbol. Y otro tenía que ver con el instrumento, con lo afilado del instrumento. Entonces, en la vida nosotros podemos emprender cualquier cosa. Podemos proponernos objetivos
Pero si no actuamos con sabiduría, no vamos a tener resultados. El leñador tenía que saber cómo golpear el tronco de un árbol. No cualquiera podía cortar un gran árbol. Yo recuerdo, cuando yo era pastor allá en las Calabazas de Buenaventura, tuve tantas anécdotas e historias, que un hombre allí fue el que le dieron la tarea de cortar un gran árbol. Lo querían para usarlo como madera, era un cedro muy grande, era un tronco muy grande. Y aquel hombre se apareció allí, un hombre fuerte, de campo, con un hacha. Y yo por curiosidad quise saber qué es lo que se siente cuando tú cortas un árbol. Y le pedí que me lo diera. Y él sonrió como sabiendo qué puede hacer este pastor, ¿no? Cuando yo cogí el hacha, lo primero que sentí es el peso del hacha. Lo segundo fue cuando golpeé el tronco que me rebotó aquella hacha. Ahí me di cuenta que no era tan sencillo ni tan fácil cortar un árbol con un hacha, que había que tener cualidades físicas, experiencia y técnica para golpear en el momento justo y de la manera adecuada para que eso pudiera hacer un buen efecto y pudiera lograrse el resultado. Lo que quiero decir con este ejemplo es que Dios nos da todos los instrumentos y los recursos para que nosotros avancemos. Los tenemos en la palabra, están ahí. No hay que ir muy lejos. Lo tenemos en la palabra y lo tenemos en Dios mismo como fuente directa del conocimiento de su verdad. Podemos acceder en cualquier momento a Dios y pedirle ayuda, y pedirle guía, y pedirle respaldo. Y decir, oh Dios, ¿estaré yo equivocado en esto que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo de la mejor manera? Ayúdame, oh Padre, a encontrar el mejor camino para dar cumplimiento a la tarea que tú me has llamado. Entonces tenemos esos recursos a la mano. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la experiencia de tantos hombres de fe. Tenemos la predicación de tantos hombres de fe. Pero nos falta algo. Nos falta la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. Porque como digo, tenemos mucha información, tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos a veces cuándo y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida de iglesia. Entonces tenemos que saber usar eso que Dios nos da para bendecir y dar cumplimiento a su propósito eterno en la tierra. ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos? Y esto es lo último que quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasa cuando tomemos malas decisiones? Muchas veces nos condenamos unos a otros. Ah, yo te lo dije. ¿Cuánto yo he escuchado eso? Yo te lo dije, que ibas a fracasar, que no lo hicieron. Lo vemos en los matrimonios. El esposo o la esposa siempre está diciendo, te lo dije, te lo dije. Bueno, pero ¿por qué? Me lo dijiste, pero está bien, dame chance de equivocarme. ¿No le ha pasado eso? Que le han dicho, te lo dije que te iba a salir mal, que ibas por mal camino. No te lo dije, mira las consecuencias. A veces la vida no es esperar que el otro caiga. A veces hay tiempo. A veces hay tiempo de ayudar a la persona para que corrija su rumbo. Un buen consejo escuchado por una persona sabia puede cambiar y hacer la diferencia de la eternidad. Amén. Entonces un buen consejo no está mal. Para eso es la iglesia. Es una comunidad. Es un grupo de hermanos. Lo triste a veces es que nos callemos. Lo triste a veces es que cuando sabemos que alguien está haciendo lo incorrecto, no nos acerquemos. No para difundirlo. No para difundirlo. Lo triste es eso. Que nos convirtamos en cómplices de lo mal hecho con nuestro silencio. Eso sí es triste. Porque eso no es ser un buen cristiano. Eso no es amar a Dios. Entonces, lo bueno, lo bonito, lo agradable ante Dios es que cuando alguien vaya por mal camino, nosotros oremos por esa persona. Y si nos los permite, hay personas que no son dadas al consejo o que no quieren hablar de un asunto. Si no nos permiten, nosotros dar un buen consejo. No para juzgar, no para condenar, porque tú puedes ser
como él. Cualquiera puede caer en prisión. Y esto suena raro. Sí, cualquiera puede estar un día en la cárcel. Cualquiera puede cometer un grave error. Hay errores que no se aprenden. Hay errores que nos llevan a la muerte. Hay errores que nos llevan a prisión. Hay cosas que a tiempo se pueden salvar, pero hay otras que no queda más remedio que enfrentarlas y asumirlas como parte del proceso de aprendizaje con Dios. A veces la vida nos es dura por nuestras propias decisiones o por las circunstancias de la vida. Pero lo importante es que como iglesia, como congregación, nos ayudemos, nos sostengamos. De eso se trata la iglesia, ayudarse. Porque todos nos podemos equivocar. Todos podemos hacer decisiones desacertadas. Pero ahí es donde empieza a obrar, ante la falta de nuestra sabiduría, ahí es donde empieza a obrar, ¿qué cosa? La gracia. La gracia divina. ¿Qué es la gracia? Porque hablamos mucho de ella, pero la vivimos poco. ¿Qué es la gracia sino un favor inmerecido? Le doy 3 caramelos a mi esposa, 2 a mi hijo y 1 a Babi. Y va a decir, qué injusto eres. Le diste a tu esposa más que a Babi. Es gracia. Dios le da a cada quien lo que Él le place. No lo vamos a entender en términos de justicia, porque la gracia va más allá de la justicia, de lo que te merece. Porque al final de cuentas, ¿qué merecemos tú y yo? ¿Merecemos la salvación? No, no la merecemos. Por eso lo dice Efesios. No es por obra, para que nadie se gloríe. No es por tus méritos, no es porque todos los días estoy aquí fiel en la iglesia. No es porque llevo 30 años en la iglesia. Yo soy salvo, en términos de salvación estoy hablando, por gracia. Es un regalo que Dios me da. Ahora, ¿cómo uso esa gracia? ¿Cómo manifiesto esa gracia en el mundo? Con mis hermanos, porque somos muy duros a veces con los demás, pero muy indulgentes con nosotros mismos. O a veces lo contrario, a veces somos tan duros con nosotros mismos que no podemos ser de otra manera que duros con los demás. La personalidad humana es muy compleja. Son laberintos del alma que solo Dios conoce. Son experiencias de vida que han sido marcadas por traumas y cosas muy dolorosas en el pasado y que esas personas no han logrado encontrar la sanidad de sus almas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como hermanos de fe? Para este 2025, vamos a avanzar todos juntos, cada quien desde su experiencia, cada uno cumpliendo lo que Dios lo llama a hacer, en el lugar que Dios te ha puesto. Vamos a hacerlo con sabiduría, pero aún cuando nos falte la sabiduría, vamos a apelar a su gracia, vamos a apelar a su perdón, vamos a apelar a la reflexión de alguien que tiene su corazón contrito y que viene humillado ante la presencia de Dios para que esa persona sea restaurada, sea bendecida y sea salva en el nombre de Jesús. Amén. De eso es lo que se trata, avanzar con fe, avanzar con sabiduría y avanzar bajo la gracia de Dios. Que Dios los bendiga en esta mañana, que reciban esta palabra en su corazón y sea de bendición, de ánimo y de inspiración para todo lo que nos falta por caminar con Dios. Amén. Dios les bendiga.